Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, bienvenidos, bienvenidas a este su programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón, muchas gracias por el favor de su compañía. Estamos platicando el día de hoy acerca del proyecto de paisajes bioculturales y la resignificación del agua. Para eso estarán con nosotros la doctora Araceli Mendieta Ramírez y el doctor Saúl Alejandro García. Además, estaremos escuchando Alternativas del Buen Vivir, Los Ocres de mi Sangre y el reglamento de la misma institución. Quédense con nosotros porque ya comenzamos, esto es Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues ya estamos de regreso a Conexiones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y como les adelantábamos, estamos platicando con la doctora Araceli Mendieta Ramírez y el doctor Saúl Alejandro García, docentes investigadores del Centro de Investigación y Posgrado en Humanidades, Ciencia y Tecnología del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Y ya en otros programas hemos platicado acerca de este proyecto Paisaje Biocultural más Agua, así que el día de hoy estaremos profundizando en algunos temas referentes a los resultados de este proyecto desde las etapas primeras de investigación que dejan ver algunos simbolismos en torno a la cultura más agua y su relación con el agua. Así que los invitamos a que continúen con nosotros para que puedan comprender otras dimensiones de este proyecto. Mientras tanto, vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir, precisamente toda una perspectiva que nace, que surge de algunos de los pueblos originarios del continente americano. No se vayan, esto es Conexiones, ya volvemos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Pues vamos a hablar hoy de otro principio del buen vivir, la reciprocidad. El AINI se le dice en los Andes. Y este es un principio maravilloso que se manifiesta también en todos los planos y en todas las esferas de la vida. El AINI es el equilibrio, la reciprocidad entre el dar y el recibir. Un símbolo que se encuentra en muchas tallas en piedra que dejaron nuestros ancestros y que representa el dar y el recibir. La reciprocidad es una figura que tiene las manos cruzadas y una está con la palma de la mano hacia arriba y la otra mano hacia abajo. Es decir, con una das y con otra recibes, porque hay que tener tanta sabiduría para dar como tanta sabiduría para recibir en equilibrio. Ranti ranti le llaman en quechua, y es la capacidad de saber dar para recibir y saber recibir para dar. Este principio habla de las relaciones de ayuda mutua, de la correspondencia entre la voluntad, entre tú das y recibes, y esto es clave para la coexistencia del ser humano y para las relaciones comunitarias. La reciprocidad es una muestra de sabiduría y fortaleza espiritual. Otorga prestigio social, genera abundancia económica, abundancia en el reconocimiento y en la legitimidad política, porque quien es recíproco también recibe el reconocimiento de ser quien es. A nivel colectivo, la reciprocidad permite construir a la comunidad y sus relaciones de poder, claro, redistribuyendo, claro, porque son colectivas, no es uno en el poder decidiendo qué hacen otros, sino la comunidad manteniendo el equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Por eso la reciprocidad permite la redistribución de los excedentes de la producción, para garantizar el equilibrio social económico, para regular las relaciones, para que no haya desequilibrio. La reciprocidad es la ayuda mutua y el sentido de solidaridad entre la familia, entre los vecinos. Se aplica al trabajo en los cultivos, en las chacras, y en algunos sitios le hablan de la mano prestada. Yo trabajo en tu tierra hoy y luego tú me devuelves con trabajo.
O te ayudo a construir la casa y luego tú me ayudes a construir la mía. Y la reciprocidad también funciona en otros niveles del mundo invisible. Porque todo lo que damos vuelve a nosotros de una u otra forma. Es un mecanismo que tiene gran importancia en la reorganización económica o en la organización económica de la sociedad, permitiendo que todos tengan acceso a la producción. Y por supuesto, la reciprocidad también la tenemos con la naturaleza. Cuando le pagamos ofrendas por todo lo que nos da, por los alimentos, por las aguas puras, por el aire que recibimos y respiramos. También la reciprocidad tiene una manifestación festiva, porque aceita, engrasa las relaciones intracomunitarias con la fiesta en la que celebramos la familia y la comunidad, un trabajo colectivo de construir un puente, una vivienda, y eso es un símbolo de la construcción del buen vivir. Saber dar y recibir es muy importante en todos los niveles, no solamente en los comunitarios, por supuesto, hay también, pero sobre todo en los personales, que tengamos la justa medida en nuestras relaciones entre lo que damos y entre lo que recibimos, o entre lo que recibimos y lo que damos. Teniendo equilibrio, podemos encontrar la armonía de la que habla la vida plena del buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues ya se encuentra con nosotros el doctor Saúl Alejandro García y la doctora Araceli Mendieta Ramírez. Vamos a escuchar algunos datos de la biografía de cada uno de estos participantes y regresamos para iniciar el diálogo con ellos respecto del paisaje biocultural Mazahua. Araceli Mendieta Ramírez, docente investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación y Posgrado en Humanidades, Ciencias y Tecnología del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Doctora en Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Metodologías de la Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal. Licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Su línea de investigación va encaminado a la educación intercultural, migración, antropología de género, desarrollo local, estudios sociocultural de las emociones, antropología de la violencia, prevención del delito y antropología ecológica. Saúl Alejandro García es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, antropólogo social por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Sociales José María Luis Mora, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, donde imparte clases en el posgrado y la licenciatura en Educación Indígena. Profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la Conducta en Educación. Sus líneas de investigación son interculturalidad y educación en pueblos originarios, educación para la sustentabilidad y conocimientos tradicionales. Tiene diversas publicaciones nacionales e internacionales en los temas mencionados. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexiones. Es un gusto poder dialogar respecto de un tema tan interesante como este que han venido desarrollando en colaboración con otros investigadores a propósito de los paisajes bioculturales y las relaciones simbólicas y de resignificación que se pueden gestar en torno a elementos como el agua. Para entrar en el tema, platíquenos un poco sobre el contexto de la comunidad Mazahua en la actualidad y la relación con el entorno natural. Comenzaremos comentando que los Mazahuas son un grupo lingüístico, el cual está inserto dentro del tronco lingüístico Tomango-Topame, de esta definición de acuerdo a Jacques Sustel. Y bueno, el pueblo Mazahua comparte con una situación lingüística principalmente con los otomíes, los matlacincas, los tlahuicas, los pames. Entonces, con estos grupos culturales tienen una relación muy estrecha en la cuestión lingüística. Los Mazahuas se tiene información o alguna información relacionada sobre su origen y se dice que es gente del venado. Y bueno, aquí hay una situación que es lógica porque en el contexto en la que se ubicaba el pueblo Mazahua se dice que había muchísimo venado y esta es una referencia muy importante porque eso nos habla
y nos da a entender de cómo era el contexto de la diversidad biológica y florística y faunística que había en el contexto Mazahua. Es importante mencionar que dentro de la cuestión geográfica los Mazahuas pues tenían bosques de oyameles, tenían encinos, tenían pinos, los cuales estaban en la montaña, y esta montaña la comparten justamente con el lado de Michoacán en la zona norte del Estado de México. Actualmente en esta zona del norte del Estado de México pues también ubicamos la mariposa monarca, la cual es un insecto. Esta mariposa, bueno, llega del norte de Canadá y se anida, se refugia en los bosques pertenecientes a la cultura Mazahua. De hecho, hay una referencia que es muy interesante hablando sobre el contexto de la naturaleza, acerca de que las mariposas, bueno, llegan justamente más o menos por ahí entre octubre y noviembre, ¿verdad? Las mariposas vienen del norte de Canadá, Estados Unidos, y curiosamente hay una región en toda la región Mazahua que es donde llegan estas mariposas monarcas, y hay una historia en la que se dice que estas mariposas monarcas pues de alguna manera coincide con el Día de Muertos, porque son la llegada de las almas, ¿no? Que es cuando llegan estas mariposas, y bueno, hay una situación relacionada con Día de Muertos. Entonces, esta referencia es muy interesante, aunque también debemos decir que los Mazahuas, algunas comunidades, pues se comían estas mariposas monarcas, ¿no? Por el frío que había, se quedaban congeladas y la gente le quitaba las alas y pues ahora sí el gusano lo echaban al comal y se lo comían con tortillas. Obviamente que muchas de estas personas pues desconocían la importancia que tienen las mariposas, y al día de hoy pues son una especie la cual es cuidada. Lamentablemente, en el contexto que estamos comentando, hay una gran pérdida de esta diversidad, sobre todo de flora relacionada con los árboles, y también encontramos una situación muy desfavorable originada por esa situación de que ya no hay muchos árboles en la región, la cual ha originado una serie de problemas que comentaremos más adelante. Solamente en esta primera parte quisiera yo comentar que esta situación de los árboles, pues hay una historia por ahí en la cual documenta un investigador relacionado con la pérdida de este bosque, sobre todo porque la gente de la región pues se acuerda, ¿no? Recuerda que cuando ellos empiezan a renombrar a sus abuelos, a sus antepasados, pues no tiene una referencia de por qué ya no hay árboles, ¿no? Uno podría pensar que ya no hay árboles pues porque estas comunidades de alguna manera hicieron uso inadecuado de esos recursos, y eso es falso, porque hay una referencia que sí quiero comentar de un autor que se llama Papusek, el cual hace una investigación hace mucho tiempo atrás, y cito textualmente que hay una empresa, él hace esa referencia. Dice que a finales del Porfiriato y hasta 1935, la empresa estadounidense Such Steinberg Company y la Compañía Forestal de México se les otorgó una concesión para la explotación de maderas en las zonas volcánicas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, de las faldas del Valle de Toluca y de esa zona montañosa que conecta con el estado de Michoacán, ¿no? Entonces, podemos decir que hay un proceso de deforestación, la cual las comunidades mazahuas no son responsables de estas situaciones, y no hay un antecedente en la cual una compañía pues hace, digamos, se aprovecha de todas estas cuestiones relacionadas con el abuso, ¿no? Que tiene que ver con estos recursos naturales. Bueno, este es un primer contexto que es muy importante, porque habremos de comentar que esto va a dar como origen un gran problema ambiental que hasta la actualidad está llegando. Hay otro evento que es importante en estas comunidades, la cual hace referencia también en el asunto de la raíz de zacatón. La raíz de zacatón es una raíz que se da en las llanuras de esta región, y que muchas comunidades, sobre todo Mazahuas, también empezaron a hacer uso, pues yo diría, pues no sé qué tan excesivo ha sido el uso, pero se sabe de que en esta región ese zacatón se utilizaba para hacer cepillos, y que se iban a trabajar a la Ciudad de México a hacer estos cepillos que es para la ropa o cepillos para la limpieza, ¿no? Con esta fibra que se utiliza. Esas son las referencias que se tienen, además de que existen otras referencias relacionadas con algunas haciendas en la que pues obviamente se utilizaba la cuestión del maíz y de otros recursos naturales que actualmente pues ya no existe, ¿verdad?
Y entonces una situación que es muy triste y muy lamentable es que se encuentra zonas erosionadas y esta erosión pues sí tiene un gran problema en toda la región porque esto ha originado un problema relacionado con el tema del agua. El agua es un bien natural, la que ha originado toda una serie de problemáticas en la región porque debido al agua muchas comunidades han empezado a sufrir una situación de deterioro en la que estamos viendo que no solamente es deterioro ambiental, sino también un deterioro en cuanto a los conocimientos tradicionales. Desde la perspectiva de los pueblos originarios, la naturaleza reviste una importancia fundamental porque es el escenario de creación, porque es el escenario, digamos, de desarrollo de las principales prácticas que le dan sentido a la cultura, y en cada una de las manifestaciones, podríamos decir, de este pueblo se presenta la relación con la naturaleza, desde la disposición del vestuario, desde la disposición de los paisajes, incluso hay dimensiones que involucran la disposición del propio cuerpo dentro del territorio para pensar el Mazahua, para pensar la cultura Mazahua desde su relación inevitable con la tierra. Quédense con nosotros porque seguimos dialogando a propósito de ello. Esto es Conexiones, no se vayan. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Gracias por continuar en Conexiones y hoy estamos platicando del proyecto Paisaje Biocultural Mazahua con la doctora Araceli Mendieta y el doctor Saúl Alejandro. Nos gustaría saber qué referencias al agua podemos encontrar dentro de la cultura Mazahua. Como hemos estado comentando, el agua es un líquido que no solamente se ve en las comunidades mazahuas como un bien de consumo, sino tiene toda una significación cultural dentro del contexto de la región Mazahua. Podemos tener muchas referencias relacionadas con esto. La referencia más tangible que tenemos es que los mazahuas han concebido la cuestión del agua y lo relacionan con el ciclo agrícola, lo relacionan con la naturaleza, es decir, que el agua es una situación importante donde no solo se ve como un tema de un bien natural y el cual le da pues los elementos necesarios para que sobrevivan las plantas, los animales, ¿no? El agua tiene una significancia muy, muy importante dentro de la cultura Mazahua, sobre todo porque hay una situación relacionada no solamente con el uso que se le da hoy día, sino hay una relación cultural muy estrecha, sobre todo relacionado con los ritos, los mitos, las leyendas y los cuentos. Y sobre esto habremos de comentar de una manera muy breve y sencilla. Comenzaremos comentando que el agua, pues obviamente hay una referencia en cuanto al bosque y en cuanto a algunas montañas y algunos valles relacionado con la creencia de que hay duendes, de que existen señores guardianes que cuidan esta agua y que esta agua es importante porque es la que le provee no solamente a los animales, sino a las personas y sobre todo al maíz. En este sentido, hemos de comentar que el agua, sobre todo en la parte baja de lo que es San Felipe del Progreso y otras comunidades y localidades que se encuentran en el valle, pues dependen directamente de toda el agua, sobre todo del riego que existe de un almacenamiento de una presa que es la presa de Tepetitlán, donde curiosamente también existen muchas leyendas y sobre todo en algunas represas, que fue la información que llegamos a comentar acerca de personas guardianas que existían en estos lagos donde se concentraba el agua y que era muy importante. De hecho, en algunas situaciones encontramos algunas historias relacionadas con algunos señores o señoras del agua que pues jalaban sobre todo a jóvenes, a niños y de alguna manera los ahogaban, ¿no? Los ahogaban y habían estas referencias donde encontramos estos seres cuidadores del agua, pero que también de alguna manera nos recuerdan
la necesidad de que el agua también necesita, pues de alguna manera tener pues una ofrenda, ¿no? Y en ese sentido también encontramos otras situaciones relacionadas, como por ejemplo las mujeres que iban a lavar al río, de repente iban a lavar, a bañarse, ¿verdad? Y que de alguna manera llevaban a sus hijos y las propias mujeres, bueno, pedían permiso al río, al arroyo, sobre todo por lo que iban a estar ahí, porque en esa situación también encontramos dentro de algunas entrevistas como la cuestión del aire, ¿no? El aire era importante y hacía un daño, y principalmente los niños, ¿no? Lo que hacían las mujeres o las personas era con una piedrita limpiar al niño después de haber estado un tiempo ahí y devolver esta piedrita a aventarla al río, ¿no? Para que el niño no sufriera, y bueno, esta es una referencia muy importante. Otra referencia que también encontramos relacionada con el agua, pues es el hecho de algunos espacios y sagrados. Hemos estado comentando acá acerca de los ríos, los manantiales y todos estos lugares donde brota el agua, pero a mí me gustaría hacer referencia acerca del cerro de Jocotitlán, que es un cerro gigante, sobre todo guardián del Valle de Toluca, que es uno de los cerros más altos y que en realidad es un volcán, y se dice que es un volcán de agua. Y sobre todo por ahí hay un texto de Julio Garduño donde hay un poema muy hermoso relacionado con este cerro que se llama Ngumure, o así lo llama Julio Garduño en su investigación, que voy a leer, que curiosamente pude encontrarlo por aquí en un blog sobre la cultura mazahua ñato, y me gustaría leerlo porque aquí me parece que hay una relación muy estrecha con el agua y que comentaré en unos minutos más. Julio Garduño narra este poema que en realidad no sé si es de su autoría o bien si lo recupera a partir de lo que escucha, lo que en su andar con los mazahuas, ¿no? Dice, bueno, está en mazahua, pero hay una traducción en español, dice: un penacho de nubes blancas sobre nuestra gran montaña anuncia ya la lluvia. Tata Ngumuru, envía pronto las aguas de la vida. Aquí están mis manos, cargadas de flores y copal. Aquí pongo mi espíritu en la ofrenda. Padre mío, humedece la tierra. Te traigo estas semillas, en prueba de mi amor y mi trabajo. Que nazca el maíz, comida de nuestro pueblo. Tata Ngumuru, Padre eterno y sagrado, no nos arrojes al hombre. Reúne pronto las nubes y desata la bendición de la lluvia. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, en este poema encontramos un pensamiento relacionado con el tema del agua, ¿no? Y debemos de decirlo porque en las entrevistas que nosotros realizamos encontramos justamente cómo muchas personas ven a este cerro como un indicador del tiempo. Y esto es muy interesante. La gente nos decía, bueno, cuando el cerro de Jocotitlán o este cerro que es en Ngumure tiene un gorrito blanco, quiere decir que va a llover, ¿no? Y cuando tiene un gorrito más negrito, quiere decir que va a haber granizo, ¿no? Entonces el cerro Ngumure les avisaba a todos los habitantes de la región Mazahua, sobre todo el tiempo, si va a llover, si va a haber granizo, si va a haber frío. Es decir, que este cerro tiene una significación cultural muy importante, y bueno, no es descabellado decirlo porque él hace toda una referencia en este poema sobre el agua, y bueno, de acuerdo a lo que nos han dado la información los informantes, pues podemos encontrar claramente cómo hay una situación muy estrecha entre este cerro, que es de alguna manera el que atrae el agua también, porque nos dice la gente a través de sus gorritos, pues quiere decir que hay una cuestión del agua, ¿no? Esto es importante porque en determinados tiempos los abuelos de antes pues nos daban estas referencias acerca de cómo es el tema del agua en esta región. Y en este sentido, ¿existe alguna relación estrecha de la comunidad con alguna entidad natural que indique alguna interacción con el agua en el contexto cultural? Bueno, con respecto a la significación del paisaje biocultural, es importante mencionar que esta información se recuperó en 3 momentos como parte de la metodología, y en el primer momento fue un taller dialógico
en el que los protagonistas o interlocutores realizaron cartografías participativas y dibujaron el lugar donde viven, ubicaron la localización del agua y también las plantas y animales que había antes y ya no hay ahora. En un segundo momento, esas cartografías participativas fueron como la base de una entrevista semiestructurada y en un tercer momento, con esta información que se había recuperado, se realizó un ejercicio dialógico que consistió en un grupo de discusión con los participantes o protagonistas. Y de aquí, pues, la intención era integrar o recuperar la memoria biocultural de las poblaciones mazahuas. Y esta memoria biocultural, pues, no es otra cosa que la memoria colectiva que se articula entre la naturaleza y la cultura y que se puede ver en las narrativas, en las leyendas, en los relatos, en los testimonios, en donde los elementos naturales, espirituales y sociales están anclados. Y ahí vemos cómo el agua pues tiene que ver no solamente con lo material, sino también con lo simbólico. Se relaciona con los guardianes y seres cuidadores del agua, suprahumanos, con lo espiritual, pero también con lo material, con los sonidos, con los olores, que llevan a evocaciones sobre el agua. Y de ahí se derivan también saberes bioculturales vinculados a la lectura de las cabañuelas, de las lluvias, de las heladas, del cultivo, y también están relacionados con la biodiversidad de especies de plantas y animales. Por ejemplo, es importante ver cómo el sonido del agua que corría en época de lluvias daba cuenta de la intensidad de la corriente. Cuando llovía mucho, la creciente subía hasta los terrenos de cultivo, laderas, incluso desbordaba ríos y llegaba a arrastrar puentes, animales, piedras y árboles. Los ríos, humedales, manantiales, veneros, chupaderos, escurrideros y otros nacimientos de agua fueron nicho de una diversidad de especies, como grillos, sapos, víboras de agua, cociles, ajolotes, charales. Dicen que los peces eran tan abundantes que se quedaban atrapados en tejidos de varas. Entonces la gente llegaba y solamente casi prácticamente los recolectaba. Y entre las plantas comestibles, pues estaban los quelites, como el sandejé, que era muy valorado, los berros, entre algunos de los más importantes. Estas especies fueron complemento de la alimentación tradicional de las familias mazahuas. También es importante mencionar que las personas coinciden con los indicios de la llegada de la lluvia, porque cuando veían que ya iba a llover, pues eso les generaba alegría, sobre todo a los que cultivaban la tierra y creaban animales. Con respecto a este vínculo entre el agua y la cosmovisión, podemos decir que en el caso de las culturas de origen ancestral, como es el caso de la cultura mazahua, es muy difícil separar el agua y pensarla solo como un recurso, porque no se puede aislar de la cosmovisión. Los paisajes bioculturales son medios de vida y están vinculados con todo, con el territorio, con la naturaleza, con el cultivo, con la alimentación, con los seres vivos, con lo sagrado, con lo espiritual, con el mismo origen de los pueblos. En los términos de los protagonistas de la investigación, el agua es todo. Sin agua no hay nada. Hay unos lugares en donde todavía se dice que la víbora alicante era relacionada o estaba relacionada con el agua, con el cuidado del agua, y que como el agua se está acabando, bueno, también las víboras se están acabando, pues el agua se está yendo. Y en otras versiones de otras localidades se dice que las víboras lo que cuidaban en realidad no era el agua, sino eran los metales que venían con los mantos acuíferos, y que el cuidado del agua estaba a cargo de los duendes, cuidadores del agua, de seres de luz, y todos estos tienen formas distintas en función de la comunidad. O sea, esta sacralidad al agua es compartida.
aunque la idea del cuidador es distinta. Es importante decir aquí que todos estos elementos del agua se asocian a esa espiritualidad, y esa espiritualidad lleva también al reconocimiento de ciertos dones que poseen las personas que están conectadas con el agua, que son cercanas a este elemento. Y estas personas son sanadoras del agua, pueden sembrar agua, pueden curar, y también hay una relación muy interesante de género con respecto al género del cuidador y también al género de la persona que puede acercarse, que puede ofrendar alguna cosa o ofrecer también agradecimientos o pedir perdón, ¿no?, por haber hecho algo malo en estos lugares. El respeto y el culto que se rendía a los seres que cuidaban el agua se transmitía generacionalmente en las prácticas cotidianas y en las tradiciones. Por ejemplo, cuando las personas iban al río por agua o a lavar o a bañarse, tenían que realizar diversos ritos para agradecer al Señor o guardián del agua, o también para separar esas energías entre los cuerpos y el agua. Y también de ahí viene este reconocimiento del Señor o guardián del agua, del dueño del agua, que se denomina en algunos lugares, o se denominaba Menyeje. El agua es Yeje en Mazahua y Men es dueño. Y a los seres del agua a veces se reconocen como duendes. También hay quienes dicen que el agua está asociada al cuidado del chaparrito y también a figuras humanas. Pero también aquí es importante decir que estos seres no se podían percibir por cualquiera, solo los podían escuchar y ver las personas indicadas. Hay quienes dicen que los cantos eran ininteligibles o los sonidos que hacían. Y también se preservan relatos que asocian a los duendes cuidadores y seres de luz a una imagen algo así como seres pequeños, cristalinos, que toman tonos de acuerdo a la estación del año. Y hay narrativas en donde se trata de figuras masculinas o femeninas que cuidan el agua, y estas figuras se alimentan de energía y periódicamente pues hacen sonidos para atraer también a niñas y jovencitas, en este caso si el ser cuidador del agua es masculino, y si se trata de una cuidadora, atrae con sus sonidos a niños y jovencitos que se acercan y que entran al agua como encantados o como dormidos, y sin conciencia desaparecen en medio del agua. Ya después los encuentran en el agua pero sin vida. Entre los ritos vinculados al agradecimiento del agua se colocaba también una ofrenda de geranios de color rojo en forma de cruz exactamente en el brote del agua de los manantiales, para honrar y agradecer todas las mañanas cuando salían los primeros rayos del sol, cada día. Si el ser del agua era masculino, quien debía realizar la ofrenda tenían que ser los varones. Si el ser del agua era femenino, pues quienes realizaban la ofrenda debían ser las mujeres. Otra idea muy interesante que llega a prevalecer o que se mantiene es, en algunas comunidades por supuesto, es la idea de que el agua corriente se considera agua viva, porque contiene minerales, porque es libre, porque también está asociada a la salud, a la purificación del cuerpo, porque da vida. Pero el agua que está estancada es agua muerta, porque no puede moverse, pero puede regresar a la vida con la mezcla de agua viva. Es importante mencionar que estos relatos y esta memoria biocultural se está olvidando entre las generaciones más jóvenes, y con el olvido también se va perdiendo el carácter sagrado del agua. Con respecto a la sabiduría biocultural sobre el agua, es importante decir que las generaciones de adultos mayores conservan relatos y saberes bioculturales ancestrales sobre la lluvia. Estas personas mayores, todavía hay quien puede decir
cómo vendría el año, la lectura desde el inicio del año, pero también la lectura de las cabañuelas, y también conocen cómo van a venir las lluvias, si el año va a ser húmedo o seco, o si recogerán buenas o malas cosechas. Y aquí los indicadores pues son las nubes, los cerros, los truenos, los relámpagos, y estos indicadores dicen por dónde va a venir el agua, si falta mucho para que llegue, si va a venir pronto, cuándo inicia la temporada de lluvias, cuándo termina, hasta dónde va a llegar, qué dirección va a tomar el agua. Uno de los cerros más importantes en esta lectura es el Cerro de Jocotitlán, el cerro más alto del norte del Estado de México, que está asociado a esos saberes bioculturales sobre el agua. Las personas decían que si el cerro se ponía un sombrero oscuro gris, entonces iba a llover, pero si el sombrero era blanco, vendrían las heladas. Y si los relámpagos o tronidos estaban en sentido opuesto al cerro de Jocotitlán, es decir, hacia el poniente, significaba que ya se iba la temporada de lluvias, que se estaba terminando con esa temporada de lluvias. Y también decían que si el cielo estaba raso, pues iba a haber sequía. Todos estos saberes asociados al conocimiento del agua, de la lluvia, de las nubes, pues eran saberes necesarios para las personas que cultivaban la tierra, para poder asignar los tiempos de siembra y poder iniciar con el ciclo agrícola. Y de aquí también es importante decir que la contaminación de los mantos acuíferos y la privatización de los manantiales, así como la desecación de ciertos mantos acuíferos, ha llevado a una reducción dramática de especies de plantas y animales. Y con ello, pues también se va acabando con una fuente complementaria de subsistencia para las familias, pero también con el conocimiento, con la sabiduría biocultural, con el sentido de pertenencia, con la identidad, con el conocimiento del territorio. Es una pérdida en términos generales para las culturas ancestrales. Muchas de las narraciones y de la tradición oral, por supuesto, que existe en las comunidades mazahuas, refieren en gran medida a diferentes elementos. Uno de ellos es, por supuesto, el agua, el menreje, los cuidadores del agua, de los lagos, las lagunas, de los ríos. Y es importante entonces en este sentido recuperar esta parte trascendental de la tradición oral, porque nos va formando, nos va dejando ver un camino donde no solamente se muestran los datos, digamos, históricos o los datos simbólicos que han sido heredados a través de las generaciones, sino que también se pueden dar parte importante de los valores éticos o de los valores de comportamiento de las nuevas generaciones con estos elementos. Así que el componente simbólico, el componente cultural, es fundamental para la resignificación tanto de elementos naturales como de los paisajes bioculturales. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Estudiantes de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, de la maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable y profesores de la UIM en compañía de doña María Felisa Moreno Martiñón y su hijo César Cruz Martiñón realizan poda de fructificación y rejuvenecimiento de ciruelo en una parcela MIAF establecida hace 20 años en Barrio La Cañada, San Antonio La Ciénega, San Felipe de Progreso. El colectivo de investigación e incidencia del proyecto PRONACES, Resignificación de los paisajes bioculturales, reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios, financiado por CONACYT, te invita a consultar la información generada sobre los cuerpos de agua de los paisajes bioculturales, como parte de las actividades realizadas durante la etapa 1-2023.
El colectivo de investigación e incidencia del PRONACES, resignificación de los paisajes bioculturales, reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios, participó en el taller dialógico para codiseñar una estrategia de implementación para las problemáticas identificadas de los pueblos bioculturales de la región Mazahua. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pues muchas gracias por continuar en la escucha de esta propuesta de charla, de diálogo acerca de los proyectos de resignificación del agua a propósito de los paisajes bioculturales. Estamos en compañía de la doctora Araceli Mendieta Ramírez y el doctor Saúl Alejandro García. Platíquenos cuáles fueron los resultados una vez que han desplegado grandes etapas y varias etapas de este proyecto, cuáles son algunos de los resultados de tal emprendimiento y qué posibilidades tiene además para ampliar a otros escenarios que también lo requieren. Para recuperar la memoria biocultural es importante el uso de metodologías participativas porque se caracterizan por el protagonismo de los interlocutores, el punto de partida es su perspectiva, sus saberes y además pues se trata de un procedimiento sistemático de autoobservación que también genera autoaprendizaje colectivo del grupo y también puede ser de la comunidad, en donde los sujetos reconocen su carácter de actores y sujetos históricos. En este caso, decíamos que esta metodología se basó en talleres dialógicos y estos talleres dialógicos iniciaron con cartografías participativas en donde los participantes o protagonistas hicieron un ejercicio intelectual para ubicar el espacio vivido, las prácticas que tienen lugar en ese espacio, también pues recuerdos, lugares asociados al agua, por supuesto. Y entonces con todo esto pues hay un marcaje del territorio en donde reelaboran el sentido, en este caso, que tiene el agua en sus modos de subsistencia. En el caso de los grupos de discusión, pues es importante mencionar que los grupos de discusión son distintos del focus group y que fue un autor que es sociólogo español, Jesús Ibáñez, quien fue alumno de Robert Merton, en donde hace una diferencia crítica del focus group y separa lo que el grupo de discusión y el focus group y plantea el grupo de discusión como una técnica dialéctica en donde está compuesta tanto por el grupo como por la discusión, que es una conversación entre un grupo que comparte características comunes o por lo menos alguna característica en común, y este grupo, que es un microconjunto, representa o es representativo de un macroconjunto y se pone a discusión un tema. Y este grupo esta discusión da para debates potencialmente contradictorios, para reflejar las tensiones que existen en el territorio, para posicionar también las perspectivas de los hablantes, de los participantes. La naturaleza de este grupo es la reflexión a partir de la conversación y el papel del moderador pues es mínimo. Aquí los protagonistas son los participantes o interlocutores, protagonistas del espacio vivido en este caso. Y con respecto a esta participación, pues el propósito en el grupo es que se genere empatía, que exista una participación que se genere entre iguales, en donde se olvide que hay una moderación, en donde se logren discursos y discusiones más allá de las que podría haber entre solo un sujeto
y el investigador también se plantea que los grupos de discusión pues también van o alcanzan perspectivas no solo intelectuales, sino también las perspectivas emocionales con respecto a un problema. Y algo que es muy interesante es cómo a partir del grupo se definen problemáticas o se redefinen perspectivas con respecto a alguna temática, se verbalizan las experiencias, también hay una empoderación de los participantes porque son los protagonistas y hay una representatividad cualitativa, que es un principio inclusivo y que se utiliza mucho en el caso de temas sensibles, y esta metodología también se utiliza con respecto a investigaciones de género. Con respecto a la memoria biocultural, pues tiene que ver con la significación del espacio, cómo en esta memoria hay una asociación de la historia, de las tradiciones, de la diversidad biocultural, de el carácter también simbólico y narrativo que lleva a hacer alusiones del territorio en el que no solamente hay una dimensión material, sino también simbólica. Aquí es importante el ejercicio poético y elocuente de los sujetos cuando narran su espacio, sus entornos, sus interacciones. Estos vínculos con el territorio pues son también quizá instrumentales, pero también emotivos y reflejan el sentido de pertenencia, el arraigo. Incluso hay una muestra o una evidencia de cómo se produce el espacio, del manejo del territorio, de las elaboraciones semióticas con respecto a los alcances prácticos de la actividad o de las actividades de subsistencia, de la vida cotidiana, de las diversidades tanto de animales como de plantas, y cómo hay una implicación en donde todo esto no se puede separar de esta concepción del agua y del modo de vida. Pues como decíamos, cuando se involucra a las personas, además cuando se les considera dentro de su capacidad epistémica, es decir, cuando se les escucha en el afán de comprenderlos, de experimentar su vivencia, de formar parte de las interpretaciones culturales desde las cuales ellos dan sentido a la vida, los proyectos caminan por buen puerto, por buen camino, valga la redundancia. Y solamente en esa capacidad de relación es que se van tejiendo nuevas formas, nuevas concepciones, es que se van actualizando antiguas formas de tratamiento y de relación, no solo con los elementos como en este caso el paisaje biocultural, el agua, algunos otros elementos como pueden ser el bosque, los animales, etcétera, la dimensión espiritual presente en la naturaleza y que se concibe desde el pensamiento de los pueblos originarios, sino también la capacidad de socialización que de esto deriva. Agradecemos mucho la posibilidad de estar dialogando respecto de estos temas con cada uno de nuestros invitados. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado en Conexiones. Quédense con nosotros, no se vayan, esto es Conexiones. Libertad. Los ocres de mi sangre. Con Georgina Flores. A todos los enfermos se les apartaba y se ponía en cuarentena, recordando a aquel negro de la expedición de Pánfilo de Narváez, al que Bernal Díaz del Castillo atribuía haber traído la viruela que asoló a la Nueva España en los días de la conquista. Con esto damos entrada a algo tan importante para el ser humano como es la salud y la enfermedad, de la cual no se escapan ninguna de las etnias que existen en el mundo. Así, las personas de origen africano y sus descendientes, en toda la parte del continente africano y americano, van a tener salud o van a tener enfermedad. Arranco con una cita de José Luis Martínez, en donde afirma que a los enfermos se les apartaba. Sí, a los enfermos del cuerpo,
pero Michel Foucault también nos dice cómo a los enfermos de la mente también se les aislaba. Enfermo no nada más significa una persona que tiene ausencia de salud, sino que, de acuerdo al diccionario de ciencias médicas, la enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico de una o de las varias partes del cuerpo. Así también es un conjunto de fenómenos que se producen en un organismo y que sufre una acción de una causa morbosa que reacciona contra ella. Esto tuvieron las personas esclavizadas y las libres también, de origen africano y afrodescendiente. La esclavitud, la enfermedad, la música y la danza, como evidencia de cualquiera de estas dos, esclavitud y enfermedad, se aborda en este momento en un espacio cálido en Chalmolonga, hacienda azucarera, propiedad de los jesuitas, finca vendida después de la expulsión de los mismos del territorio novohispano. Su venta contempló la esclavonía vista a través de documentos del Archivo General de la Nación que nos permiten ver patologías diversas padecidas por los negros y negras del ingenio. Chalmolonga fue una de las haciendas azucareras que al final del siglo XVIII mantuvo un número elevado de negros esclavos, los que dieron su vida en el cañaveral y en el trapiche, que con su sangre regaron los plantíos de caña, con las mismas procesaron la caña en diferentes productos para que fuera consumida por gente de la Nueva España, como el tepache, o gente europea, como el azúcar blanca. Y también consumida, por supuesto, esta última por la alcurnia novohispana. Las enfermedades y las lesiones de estas personas inician desde la travesía de los esclavos negros, que estaban destinados a sufrir enfermedades por las condiciones en las que viajaban, por los alimentos que tomaban o por la carencia de vitamina C, como es el caso del escorbuto, enfermedad presente en los barcos negreros. Si el escorbuto permitía ver los signos de la enfermedad a través de la hinchazón y la deformación de articulaciones o del sangrado de las encías, ¿qué decir de las muñecas y los tobillos escoriados e infectados por los fierros que los ataban? Eran evidentes. Al desembarcar, si el comprador era un buen conocedor de piezas de indias, seguramente no los compraría. Los esclavos estarían devaluados y el traficante perdería, por lo que la mayoría de los barcos negreros no los encadenaba para que llegaran sanos de muñecas y tobillos. Independientemente a esa escoriación, se presentaba de todas formas una serie de heridas, dado la falta de vitamina C, que se evidenciaba en encías y en dedos, en manos. Pero también se daban enfermedades mentales, como la depresión. Esta fue una enfermedad que no se atendió, ni tampoco fue motivo de baja de precio, ni del rechazo por parte del comprador, porque solamente se tomó en cuenta cuando se percataban de que el esclavo no quería moverse, no quería comer, ni mucho menos trabajar, y eso se arreglaba en forma sencilla, con azotes. ¿Qué enfermedad sería más grave para el esclavo, la física o la mental? Libertad, libertad. Los ocres de mi sangre. Con Georgina Flores. Nos encontramos en la parte final de este programa. Muchas gracias por haber estado al pendiente de esta emisión y como ustedes pudieron escuchar, parte fundamental de la cultura, de la simbología, de la emotividad incluso que le podemos brindar a los elementos y a los paisajes que rodean nuestro entorno, se considera o se construye dentro de la cultura desde el ámbito comunitario incluso. Y parte también importante de esa trascendencia se deja para las nuevas generaciones. Una situación, una circunstancia que vale la pena resaltar es justamente estos espacios educativos y espacios de investigación que se pueden vincular a otros entornos y que esto no quiere decir que se apliquen de una manera
tal cual como fueron originados en un primer proyecto, es decir, no que se repita una fórmula, sino que se particularice, se reconozcan las características fundamentales del entorno para que de ahí entonces se puedan retomar otros elementos, otras metodologías que han sido funcionales en proyectos distintos y que de ahí se puedan obtener nuevos resultados. Es el caso, por ejemplo, de este proyecto que a partir de las metodologías que también retomó de algunas disciplinas y el trabajo interdisciplinario, pues se pudieron formular o se pudieron construir para el ejercicio concreto de este proyecto. Claro, y es que, como decíamos, el diálogo transdisciplinar, interdisciplinar, es fundamental cuando se trata un tema que atañe y que atraviesa cada uno de los aspectos de nuestra vida, como puede ser el paisaje pensado desde su dimensión cultural, no solo biológica, por eso la insistencia en la dimensión de paisaje biocultural, porque no solo habitamos en el mundo sin más, sino que lo habitamos culturalmente, simbólicamente. Nuestra relación con el entorno es mediada por la capacidad simbólica, derivada también de nuestra capacidad racional, pero fundamentalmente en su vínculo con la dimensión emotiva, con la dimensión también que implica las relaciones interpersonales, las relaciones en colectividad y en acompañamiento. Desde esta perspectiva resulta entonces inevitable echar mano de una variada gama de conocimientos para poder describir, para poder comprender cómo se dan las experiencias vivenciales de nuestras culturas dentro de los entornos naturales que habitan y por lo tanto su relación con elementos como el agua, con los animales, con los bosques y con cada una de las articulaciones que configuran el horizonte paisajístico biocultural. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, es un gusto charlar con todos ustedes. Vero, muchas gracias. Muchas gracias a todos, agradecemos también al equipo de producción de este programa, Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Ciro González, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.